están? Muy bienvenidos. Muchas gracias por estar este día lunes aquí conectados. Vamos a estar conversando hoy día, por supuesto, con Tomás Jocelyn Holt. Te vamos a dar la bienvenida y vamos a ver si efectivamente su guacamayo habla o no habla. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias Gretchen, qué gusto verte. La semana pasada no tuvimos feriado, parece. Exacto, nos tomamos el día, parece. Sí, sí. Sí. Así es. Oye, Tomás, para que partamos conversando, tenemos el siguiente escenario. La aprobación del presidente Gabriel Boric ha bajado muchísimo. Nos encontramos en este minuto que cae de 6 puntos, está en menos de 30% de aprobación, por lo tanto vuelve como a su votación inicial, ¿no? Como de lo que tuvo en la primera vuelta cuando compitió con Jadwe, porque está en un 27% de aprobación. Tenemos por otro lado que el 72% de las personas dice tener emociones negativas con respecto a la situación del país. Se posiciona el miedo, el estrés, el cansancio como lo más importante en realidad, y tenemos que poquita esperanza y tranquilidad, un 2%. Ya tenemos también el tercer aniversario, no sé si llamarlo así, hay gente que le llama incluso como suerte de celebración, conmemoración del estallido social o revuelta. Quiero que partamos conversando, Tomás, acerca de esta baja del presidente. ¿Cuáles crees tú que son las causas en este minuto de esta tremenda baja? Porque ya es absolutamente una excepción en la historia de nuestro país tener este nivel de rechazo contra un presidente. No, no es cierto eso. ¿Cómo que no? Desde los Eh, últimos 30 años. Sebastián Piñera llegó a tener un nivel de aprobación tan baja como esto. O sea, puede Ah, estar en por un margen supuesto. menor, todo lo que tú queráis, pero la verdad las cosas es que este diseño de gobierno ya no va más. Es que hay un Esta detalle, forma de Tomás. gobernar el país. ¿Ah? Hay un detalle, me refiero que es poca aprobación porque él no tuvo la famosa luna de miel, entonces Gabriel Boric no Sí, alcanzó, o sea, bajó en menos de sí estamos existe. 7 meses. A ver, Gretchen, si no existe la nueva miel. Expliquemos el tema Existía. cómo se da. No, ¿cómo se da? Tratemos A de ver, explicar. Este ya, es un dale. gobierno minoría, es un gobierno presidencial de minoría. No tiene más que el 25% de apoyo en el Congreso. Entonces, la verdad de las cosas es que tú estás forzando mucho la realidad con un gobierno así. Los gringos denominan esto lo que se denomina el spoil system norteamericano. Que el que gana el gobierno se lleva todo, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que el sistema, a pesar de que nosotros tenemos una constitución presidencialista, no se sostiene, ¿ya? Hace 16 años que nosotros estamos gobernando el país con esa lógica. 16 años. Desde Michelle Bachelet I, el 2006, ¿ya? Que llegó y las dos alianzas empezaron a llegar y tener la lógica que a la manda, o lo de ella de la alternancia. El problema radicaba que hasta Bachelet, antes de eso, las alianzas políticas, las dos alianzas principales, que además no eran una constante en la historia de Chile. Chile no tenía gobierno de coalición, los tuvo desde el año 90 en adelante, los tuvo en el Frente Popular por 12 años, pero no los tuvo más, no los tuvo más. ¿Ya? No es una constante en Chile tener gobiernos de coalición. ¿Ya? Lo tuvimos desde el año 90 en adelante. Y hay una diferencia entre los primeros 15 años y lo que se da después del 2006 en el país. Y la diferencia está en que, en general, la transición política fue hecha, sí, desde la concertación, pero una concertación que tenía mayoría en el país y en el Congreso, a pesar de que no tenía mayoría en el Senado, y además, paralelamente, tenía al mismo tiempo un consenso político y social que efectivamente era convergente en el país. ¿Ya? Desde el 2006 eso se rompe. Y se trata de llegar y convencernos a nosotros un diseño político en donde iba a tener dos alianzas que en público iban a disputarse entre sí. Una iba a dominar el gobierno y iban a tener una alternancia entre ellas. Eso fue a la mano. ¿Ya? Y efectivamente hubo una alternancia entre esas dos alianzas. Entre Bachelet y Piñera por 4 gobiernos en buenas cuentas. Pero el problema que tuvo eso es que se polarizó y las dos alianzas pasaron a ser dominadas por sus grupos más extremistas, por así decirlo. Y los grupos moderados en ambas alianzas pasaron a ser marginales. Esa es la verdad. Entonces, el efecto práctico que eso tuvo es que en el país se trabó. Y empezó a generársele una sensación a la española, ya lo debimos haber visto con la visita de la Cayetana Álvarez de Toledo, de María Vargas Llosa, de Pablo Iglesias, Chile, han pretendido llegar y vender nosotros que ese juego adversarial iba a funcionar, ¿ya?
iba a funcionar. Y no funciona. La lógica detrás de esa lógica es que en privado, a pesar de la disputa pública, iba a tener ciertos acuerdos estables en el país. Eso se rompió el 18 de octubre con Sebastián Piñera y el reventón social. Y para llegar y recuperarlo, Sebastián Piñera sacrifica la Constitución. Y llega a un acomodo con su oposición que fue graficado por Jaime Quintana, que llegó y habló de un parlamentarismo de facto. Es decir, desde el Congreso habían fuerzas que podían llegar y vetar la acción del gobierno. Bueno, el efecto práctico han sido 3 años de pesadilla que no funciona. Y el efecto práctico final es que la elección presidencial pasada finalmente termina matando esas dos alianzas y dos figuras que vienen de afuera, completamente de afuera, a pesar de que son herederas de las dos alianzas. Porque Boric es heredero de Bachelet y Kast es heredero de Chile Vamos, eso no cabe la menor duda. Pero hacen gala de llegar y entrar a esta elección desde fuera. ¿Ya? Esa es la verdad. Y hoy día tú lo que tienes es un gobierno de apruebo de dignidad. Ni siquiera, aunque tú tengas la Carola Tobá o 2 o 3 satélites ahí, la verdad de las cosas es que tanto en la aprobación de CADEM, tanto en la aprobación de primera vuelta de Boric, no es más que eso. El 25% de apruebo de dignidad, no es nada más que eso. ¿Ya? Yo quiero llegar a explicarte que no solamente en Chile eso no funciona, tampoco en Inglaterra está funcionando hoy día. Hoy día tú tienes a la primera ministra de Inglaterra que ha tenido que llegar después de un mes de haber sido electa por su partido en una votación popular interna. No solamente sus parlamentarios, sino una votación popular de varios candidatos. Más de 15 candidatos fueron a esa disputa para suceder a Boris Johnson. Y después de un mes, ella tenía que llegar y justamente retroceder en todo lo que había prometido, cambiar a su ministro de Hacienda y prácticamente tener un golpe interno. Y fíjate que al igual que Gabriel Boric, ella no tiene elecciones previstas necesariamente por 3 años más, hasta el 2025. Y ya están especulando en cómo votarla. Tiene mayoría parlamentaria a diferencia de Boric. A diferencia de Boric, ella tiene mayoría parlamentaria. Tiene 60 parlamentarios más. Boric no tiene esa mayoría parlamentaria. Pero está a punto de llegar y ser defenestrada. ¿Ya? Anda a abrir la prensa hoy día, efectivamente, si es que efectivamente yo la sigo con cierto nivel de detalle. Y me llama la atención la similitud, a pesar de las antípodas políticas que representan uno y otro, por así decirlo. Entonces, cuando yo veo, o sea, la Liz Truss, en todo su discurso, es muy parecida a Axel Kaiser, a Milei. La plataforma era bajar impuestos. Bajar impuestos y aumentar gastos. Lo mismo que hizo Kast en primera vuelta. Y todos los mercados, olvídate la clase política, todos los mercados apostaron en contra de eso. Y son ellos los que finalmente llegaron y la obligaron a tener que llegar y retroceder. Entonces, tú lo que tienes en Chile es algo igual al revés, hacia la izquierda. ¿Ya? Y la tienes a la izquierda en una pretensión que no tiene destino. La única novedad es que este deterioro político no se da como se daba antes. Normalmente no es cosa que tenía una luna de miel, sino que el descuadre del gobierno ocurría a los 2 años. ¿Ya? O ocurría, pero ya ocurría, ya empezaba a ocurrir cada vez menos. En Sebastián Piñera ya ocurrió al año y medio, o al año y tanto. Ya empezó a tener, antes del 18 de octubre, ya empezó a tener problemas, por así decirlo, severos. Aquí el problema radica en que esto se da a los 7 meses. Y se dio ni siquiera hoy día, ni siquiera para mañana. Esto se dio con rechazo. ¿Sí? No era casual que un gobierno fuera a este plebiscito, debiera haber ganado su plebiscito y lo pierde. Entonces los gallos creyeron que podían traspasarle la culpa de la derrota a rechazo, podían seguir iguales y podían llegar y justamente tener un gobierno de minoría blindando a sus amigos, por así decirlo, a sus amigos, que están todos desprestigiados. Y tú te das cuenta que eso hoy día no se puede dar. Primero que nada porque los amigos eventualmente han tenido que borrar todos sus posteos, por así decirlo, ¿ya? No solamente Nicolás Valenzuela, sino que ministros de distinto tipo, desde Grau, Jackson, todos, ¿ya? Se están desdiciendo de lo que han dicho en el pasado. Y ya esa cosa no les funciona, quedan desprestigiados. Pero aparte de que quedan desprestigiados, ya venían como contratando a todos estos ex convencionales constituyentes, han hecho el gobierno en pitutos, por así decirlo. Y después lo de Nicolás Valenzuela en el metro es una cosa que es una vergüenza mayor, por así decirlo. Porque el gallo, la verdad, las cosas que yo lo conozco por lo demás, es un tarado. No solamente un tarado, sino que un gallo que no tiene ninguna competencia para ocupar los cargos que ha ocupado, por así decirlo. Entonces tú tienes al gobierno defendiendo una camarilla de amigotes, ¿ya? Y no solamente el gobierno, sino que trenzas que van por todos lados.
y que además han sido personas que agitaron, no tienen ningún mérito para ocupar esos cargos, sino que han agitado el reventón social que mañana cumple 3 años. Entonces el gobierno hace días que se encontraba ante el problema eventualmente que tiene, tú sabes, acabo de recibir un informe, más de 54 convocatorias a protestas mañana, más de 54 en todo el país. Y fíjate que en Estados Unidos están en un juicio político con audiencias en el Congreso para llegar y justamente a ser responsable a Trump de lo que fue el asalto al Capitolio el 6 de enero de hace 2 años. Y tú tienes en Chile que tienes a Boric que tiene ganas mañana de conmemorar el evento casi como si fuera una efeméride. Una efeméride. ¿Ya? Y al mismo tiempo lo tiene hace días atrás diciendo que iba a ser perro contra la delincuencia. Entonces los gallos eventualmente se dan cuenta que hoy día tienen un problema de orden público y tienen al mismo tiempo un desgaste político que es feroz. Y ese desgaste político les impide llegar y justamente gobernar, porque los tiene controvertidos. Y además se encuentran ante el hecho eventualmente que no les queda otra alternativa que reprimir a sus partidarios. Los van a tener que reprimir. Y esa represión no saben cómo hacerla, ¿ya? Porque les va a generar un costo interno, por así decirlo. Por eso tienen a estos ministros borrando posteos. Por eso tiene a Grau yendo a ver a Yáñez, al general Yáñez, actualmente carabinero. Porque los gallos tienen que decir si dan una señal de orden público a la ciudadanía y no son convincentes. No lo son. Aun cuando los gallos se pusieran duros, mañana va a quedar la crema actualmente. O sea, yo personalmente creo que la gente normalmente, a menos que quiera ir a manifestarse, se va a replegar. ¿Ya? Se va a replegar. Con miedo, además. Y te vas a encontrar al mismo tiempo, eventualmente, con un enorme desgaste político de que la gente que hoy día es gobierno, o son vistos como personas que llegaron al gobierno gracias a este reventón, siguen jodiendo y siguen presionando y siguen. Con el agravante, Gretchen, que hoy día esa protesta se convierte en una protesta contra el gobierno. No solamente es una conmemoración de hace 3 años atrás, es una protesta que también va dirigida contra Gabriel Boric y contra su gente. ¿Ya? Entonces los gallos te están diciendo en privado de que total que importa, si que los presos votaron rechazo, aquí hay mucha gente que votó rechazo y esa gente, imagínate, el que asesinó al carabinero en San Antonio eventualmente había estado en rechazo eventualmente. Y eso como que tratan de darles la idea eventualmente de que en el fondo están peleando todavía con sus adversarios, pero mentira. Es dable suponer que mucha de la gente que estuvo en el reventón social hace 3 años atrás también votó rechazo. Ese es el problema. Ellos han agitado un clima y ese clima afecta a Moro y cristianos, por así decirlo. Es transversal. Y en el fondo expresa un malestar. Entonces el gobierno eventualmente no haya cómo eventualmente acoger ese malestar y traducirlo en un proceso político. No sabe cómo hacerlo. O sea, nadie se quiebra las venas por este gobierno. Nadie. Ni sus partidarios. ¿Sí? Tomar la posibilidad de, a raíz de una pregunta de José Ignacio, de llamar a elecciones anticipadas. ¿Cómo lo ves? O sea, yo encontraba que eso, pero eso debe haber sido dentro del proceso constituyente o dentro de esta negociación que están haciendo, o no lo quieren hacer. ¿Y sabes por qué no lo quieren hacer? Si no lo quiere hacer la oposición. Si no solamente no lo quiere hacer el gobierno, no lo quiere hacer la oposición. Porque ellos están... Tú tienes 2 derechas acá. Tú tienes una derecha económica que cree que se puede, en el fondo, acomodar al gobierno, lo puede anular. En el fondo, este es el mejor escenario para esos empresarios, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque tienen un gobierno que es un lame duck. ¿Ya? Es un lame duck. Es un gobierno anulado. Entonces, no puede hacer nada. No puede hacer nada y se le veta todo. No puede llegar y promover su agenda legislativa, no puede promover su tema de pensiones, su tema tributario. Nada. Nada, está muerto. Este gobierno está muerto. Metamos en la cabeza que está muerto. ¿Ya? Entonces, de esa manera, le ofrece, esa derecha económica, le ofrece una nueva convención constituyente. Y de esa manera, traduce el malestar en una competencia por cargos. Y competencia por cargos que no compromete al gobierno, sino que compromete a los partidos. Entonces, los partidos se llevan la pelota para la casa, por así decirlo. Yo he tratado de explicar a esos grupos, eventualmente, que cometen un profundo error porque se les va a ir la pelota, no van a llevársela para la casa, se les va a ir de las manos. ¿Ya? Se les va a ir de las manos, porque todos los incentivos son a no ponerse de acuerdo, sino que efectivamente a llegar y polarizar, introducir nuevos pelos a la sopa. Entonces,
esa dinámica a la larga tiene una expresión en la calle, sobre todo si el ciclo económico y social se te va a la baja, ¿ya? Así que por lo tanto los incentivos son perversos. Pero además, no te pierdas, este es el negocio redondo para la gente como Casti, los populistas tipo Parisi y la Pamela Giles y Gaspar Rivas, o Pancho Malo. ¿Y por qué? Porque ellos se pueden oponer al acuerdo y al mismo tiempo profitar de postular a esa convención constituyente y salir ganando. Entonces ellos salen ganando, porque la verdad las cosas que eventualmente se oponen aparecen como los dueños de rechazo en buenas cuentas eventualmente y al mismo tiempo se llevan eventualmente una tajada importante eventualmente porque polarizan esa convención constituyente. La polarizan. Entonces, lo que te quiero hablar de decir es que esas dos derechas son muy perversas en esta dinámica y son tremendamente responsables del problema. Y por eso el gobierno les tira la pelota. Porque el gobierno eventualmente, si tú logras sacar la convención constituyente de la agenda, si la saca, este gobierno queda en el aire. No tiene tema. Los temas se le convierten en la economía, el orden público, la violencia en la Araucanía, el tema migratorio. El tema se le convierte en el tema comercial, en el tema de nuestras relaciones internacionales. Y eso el gobierno es justamente en los temas donde está haciendo agua, por así decirlo. No hay confianza en el manejo de gobierno de parte de este equipo. No hay. Por eso Carlos Peña este fin de semana, actualmente en el Mercurio, llega y describe actualmente que este es un grupo con el síndrome del techo para Chile, eventualmente. Que son unos moralistas que eventualmente, que además han terminado dándole idea que no se la pueden, por así decirlo. Entonces, tú comprenderás que cuando un gobierno tiene ese problema, ¿qué es lo que hace un gobierno así? ¿Qué es lo que hace? En Inglaterra, por lo menos, le hacen un golpe interno, que le cambian al ministro de Hacienda, la intervienen a la señora Cruz. ¿Ya? Pero en Chile, lo que debería ocurrir es que un presidente de la República se da cuenta que no puede seguir gobernando así, porque no le va a dar para gobernar así. Y cambia la base de apoyo a su gobierno, no le queda otra alternativa. ¿Ya? No le queda otra opción. ¿Ya? Hasta Bachelet entendió eso. Hasta Bachelet la entendió, fíjate. Hasta Bachelet la entendió cuando reclutó a Edmundo Pérez como ministro del Interior. Pero aquí han dilatado eso, han tratado de dar una imagen de que pueden incorporar a la Carola Tovar como si efectivamente estuvieran incorporando a otra coalición. Mentira. Ni la Analía Uriarte, ni la Carolina Tovar, ni la Urrejola, ni Mario Marcel representan a Lagos, a los partidos al Partido Socialista, al PPD, a la ex nueva mayoría, no los representan. Y aunque los representaran, Gretchen, no tienen el peso para compensar lo otro, no moderan a los otros gallos, no los moderan. Porque tú comprenderás que en esta disputa esta semana lo que debió haber ocurrido es que se declara la discusión con respecto a Nicolás Valenzuela, y Nicolás Valenzuela lo que debió haber hecho, en cualquier escenario normal, es renunciar. Eso es lo que debió haber ocurrido, no asumir en el metro. Eso es lo que debió haber ocurrido, ¿no es cierto? Lo que debió haber ocurrido eventualmente es que el gobierno se daba cuenta que tenía un problema de orden público en la medida que le empezaban a salir los posteos de la ministra Orellana, de Grau y todo, es que esos ministros renuncian, se van. Eso es lo que debió haber ocurrido, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurriría en cualquier país normal, se van. ¿Por qué? No porque tendrían que decirse, porque nadie les cree, esto son declaraciones de hace un año atrás, así que nadie les va a creer de que se desdigan, sino porque no sirven a la etapa de hoy día. No sirven a la etapa de hoy día. No les sirve eventualmente dar una imagen de orden público a un gobierno que tiene a estos pescados ahí adentro que han hecho todo lo contrario. ¿Te fijas? Entonces tienes que pedir la renuncia, tienes que decir, que váyase. Pero no se van. Termina el equipo político blindándolos, protegiéndolos y dándole imagen. Fíjate que, como muy bien dice Carlos Portales, que ha sido un diplomático de larga data eventualmente en la historia de la concertación, criticando al gobierno eventualmente, pero a su gobierno en buenas cuentas, porque a diferencia mía, Carlos le ha tenido buena a este gobierno eventualmente, pero no ha dado crítica en estos días para llegar y decir que este gobierno tiene una estrategia hacia el Asia-Pacífico. No tenemos hace 7 meses un embajador en China. No lo tenemos. ¿Cómo vamos a hacer una estrategia hacia el Asia-Pacífico aunque haga este acuerdo solamente con un subsecretario yendo a negociar side letters? O sea, lo que te quiero tratar de explicar, efectivamente, en buenas cuentas, es de que este gobierno no da credibilidad de gobierno. No da credibilidad de gobierno. Si tú me dices a mí que hay un grupo que compensa a este otro, mentira. Esto es un gobierno minoría.
y sigue siendo un gobierno minoría. Entonces tú tienes a Boric que dice que él va a hablar mañana. ¿Qué va a decir si ya tiene las 54 convocatorias de protesta ya desplegadas? No evita nada. Nada, no para nada, no lo detiene, no lo sublima, no logra eventualmente darle un cauce, nada. Se va a hablar como si que se convierte en una efiméride. Y tú comprenderás, fetichiza la fecha. La fetichiza, la convierte en el Día del Joven Combatiente, en el 11 de septiembre, en el 5 de octubre, en el 18 de octubre. Se convierte en un fetiche. Y ese fetiche empieza a apelar a quiénes. ¿Cuál es el perfil del tipo callejero que siente que esta es la suya, que es la oportunidad de joder, por así decirlo? El secundario que va a la calle eventualmente a la media mañana. ¿Cuál es el perfil de la gente que va a estar en Valdivia? Ponte tú. Han habido 2 adolescentes asesinados en Valdivia en las últimas semanas. 2 adolescentes asesinados en Valdivia. ¿Ya? ¿Cuál es la señal en Valparaíso? ¿Cuál es la señal en Concepción? ¿Cuál es la señal? Es ir a joder. Esta es la oportunidad de llegar e ir a hacer el reventón, e ir a demostrar de que tú tienes eventualmente un nivel de protagonismo y te da un cierto nivel de sensación de empoderamiento. Eso. El problema radica en que el gobierno no necesita esa clientela electoral. No está ahí el problema, porque es puro malestar. Necesita construir otra clientela, necesita construir otros compromisos, otro nivel tiene que hablarle a otro Chile eventualmente. No solamente, olvídate las encuestas de dónde, cómo ven esta cosa, olvídate. No les sirve esa gente. No les sirve. ¿Ya? Entonces no le queda otra alternativa que enfrentarlo. No le queda otra. Y te voy a decir una cosa. Carabineros no está en condiciones de enfrentarlos hoy día. Porque mucho que saque a 25.000 personas a la calle, a efectivos de Carabineros a la calle, está muy debilitado. Hay un problema de mando al interior de ellos. Hay divisiones entre la suboficialidad y la oficialidad producto de los escándalos económicos. Y los cambios del alto mando. Han habido más de 4 cambios de alto mando en los últimos 3, 4 años. Entonces, la verdad de las cosas es que efectivamente es muy débil esa estructura efectivamente de Carabineros. Tienes 3 muertos este año. 3 muertos de Carabineros este año. 3 muertos, fíjate. O sea, el nivel de riesgo de los gallos eventualmente es muy alto. Entonces, los gallos eventualmente se sienten eventualmente muy vulnerables para llegar y ejercer su función. No saben si es que van a tener eventualmente que responder judicialmente, si es que eventualmente hacen un procedimiento de una determinada manera u otra. Se les inhibe eventualmente su acción. O sea, aunque tú los saques afuera, el gobierno no los respalda. Entonces tú tienes ahí al subsecretario del Interior que, como gran anuncio hace pocos días atrás, nos dice a todos nosotros actualmente que está en camino eventualmente en llegar y dotar a estas policías eventualmente de pistola electroshocks. Bueno, y te voy a decir una cosa, que no es el problema de la pistola electroshock, porque el problema de imagen de debilidad de la reacción policial en Chile no es solamente respecto al manejo de actos de masa o callejero, sino que también en la Araucanía, también en el norte migratorio, también en la violencia en Antofagasta, en otras partes. Seamos sinceros, hoy día la capacidad preventiva de Carabineros está muy debilitada, tremendamente debilitada, en todos los planos, por así decirlo. Se no lo resuelve solamente esperando una partida de ¿cómo se llama?, de pistola de electroshocks, porque no hay voluntad política. No hay voluntad política de llegar y decir, ¿sabes qué más? En la disputa callejera yo voy a defender a Carabineros, porque Carabineros me está cumpliendo un rol social. Y ese rol social yo lo tengo que validar. Fíjate que yo ayer posteé un posteo de Max Novoa Chong, que es el hijo de la fiscal Jimena Chong. El hijo. El año pasado. En donde coloca uno de estos vehículos blindados de Carabineros que estaba incendiándose y decía belleza. O sea, yo te voy a decir, es cierto que tú no puedes cobrar a Jimena Chong los posteos de su hijo, pero yo te puedo asegurar, si mis hijas estuvieran posteando así, alguien me lo hubiera representado a mí. Y esto que lo haga elija una fiscal, que se supone que tiene que llegar y justamente intervenir en estos casos. Tú dices eventualmente que aquí hay un sesgo. Hay un sesgo en contra de Carabineros, ¿te fijas o no? Eso no hay confianza de parte de todas las instituciones que deberían ser socias aquí. Debería tener un gobierno, fiscalía, tribunales y al mismo tiempo la autoridad, por lo menos entendiendo que aquí están todos junto con la policía en la misma parada, ¿te fijas o no?
Y todos cumplen roles diferentes, pero cumplen un rol social, ¿te fijas? ¿No? Que va en beneficio de la población. Y al contrario, los tienen anulado. Entonces, cuando tú me dices a mí, esto ha sido distinto, no lo es. Esto es un deterioro político que viene hace rato, que era muy previsible, que no es ninguna sorpresa y que no lo vas a poder resolver. Y esa es mi otra discusión con gente de tu generación, ¿ya? De tu generación. Todos ustedes, como tienen, el grueso de ustedes no tiene experiencia electoral previo al año 2006. 2006. Es el grueso. O sea que el 60% del padrón no tiene experiencia electoral previa al 2006. Lo que quiere decir que no han conocido otra forma de entendernos desde Bachelet. No tienen otro, ni siquiera Lagos es una figura que eventualmente puedan asociar. Olvídate, no tienen otra experiencia. Entonces creen que la forma como hemos conducido nuestro país desde el 2006 en adelante es la única manera de cómo se nos ha conducido nuestra democracia en la historia. Mentira. Mentira. Entonces, ustedes han creído que esto es una democracia tan estructurada, así se les ha vendido, que tan estructurada que se juega en el margen. Entonces, ustedes están convencidos que esto se juega con elecciones periódicas entre partidos políticos formales, con un debate que se da en medios de comunicación tradicionales, ¿ya? Que se define en base a visibilidad, matinales, la tele, la televisión, y que en el fondo que ese debate te copa lo que es la disputa política. Mentira. Porque con ese criterio ni Kast ni Boric hubieran llegado a pasar a la segunda vuelta. Con ese criterio hubiera pasado eventualmente Jadwe y Lavín, que estaban en todos los matinales eventualmente, hasta el día de hoy. Eventualmente. O sea, la verdad, las cosas que copaban la Cámara, ¿no? Pero no ha sido así, para nada. Si fuera así, eventualmente, esta cosa, todos los exégetas, los analistas, Pepe Out, Mauricio Morales, Claudio, ¿cómo se llama? Fuente, Eugenio Tironi, Enrique Correa, toda esa grilla de gente, Cristian Valdivieso, Roberto Isaacson, serían los popes de lo que hubiera ocurrido y se equivocaron todos. Se equivocaron con rechazo, jugaron distintamente, eventualmente enredaron. ¿Por qué? Porque representan intereses. Y hoy día los stakeholders que yo te he tratado muchas veces en los programas anteriores que hemos tenido de tratar de graficar, se expresan ahí. Por eso Carolina Tobá no representa a la nueva mayoría. Ella lo que representa es al Mercurio, la Tercera, ella representa a Exante, al Canal 13, ella representa a esa derecha económica eventualmente que quiere llegar y usar a una especie de socialismo socialdemócrata, ¿sí? Eventualmente para compensar al gobierno. Y no tienen el peso para compensarlo. Que eso, Gretchen, lo único que quiero tratar de decir es que por lo menos reconozcan que eso es un cuento. Es un cuento. Es un cuento que no se da. Entonces tú pusiste, para anunciar este programa hoy día, ¿cómo se llama? El anuncio de que gobierno desplomado. Ese fue el titular, por así decirlo. Gobierno desplomado. Bueno, yo quiero llegar y decirte eventualmente de que eso es una cosa que se podría haber visto anteriormente. Es un gobierno que no tiene tema, no tiene relato. Yo estoy solo en esta comunicación por lo que estoy viendo en este momento. Parece que la Gretchen se congeló. Entonces yo necesito el frontón con ella, porque si no me siento hablando solo, por así decirlo. Y en el fondo estaba tratando de llegar y de responderle a ella lo que estaba explicando. Yo no creo en una democracia chilena tan estructurada. He tratado de dedicarme estos años en explicar de que somos un país demasiado chico para imaginar una democracia tan jugada en el margen. No se juega en el margen, se juega en tendencias mucho más gruesas. Y esas tendencias, algunos se han resistido a identificarlas. Y en el transcurso de estos 16 años, actualmente tenemos un país que está absolutamente destruido. Yo estaba tratando de rellenar este rato que tú has vuelto.
¿Qué pasó, Tomás? Qué bueno que te quedaste aquí. No, no solamente me quedé, sino que estaba tratando de rellenar, pero lo que yo estaba tratando de decir cuando se me congeló tu imagen y me sentí hablando solo, es de que se nos ha tratado de vender, Gretchen, de que Chile es una democracia estructurada, y no lo es. No ha sido nunca en esos 30 años. Es una democracia muy frágil, mucho más frágil de lo que nos han vendido. Y es una democracia que, al punto de que, como me dijo un amigo a mí hace unos días atrás, esto es una intifada. Lo que vamos a celebrar mañana es una intifada. Es una intifada, actualmente, que en menos de 6 meses destruyó 30 años de logros. Hoy día el Mercurio coloca en primera plana que todas las cifras vamos a llegar y justamente incrementar la pobreza a niveles de 7 años atrás. Y todas las cifras actualmente de desempeño económico se van a ver retrocedido a los años 80 en Chile. Si yo te quiero tratar de decir es que no hay derecho actualmente a llegar y justamente creer de que estamos disputando un país en esas condiciones como si que se jugara de que Francisco Chaguán viaja y se saca una fotografía con David Cameron ayer. Entonces nos comparte la fotografía con David Cameron. El mismo día que está defenestrándose a la primera ministra de Inglaterra y el mismo ex primer ministro actualmente que perdió Brexit, actualmente, que dio lugar eventualmente a este populismo inglés que está hecho pebre eventualmente. Son los pintamos. Tomás, te aprovecho de preguntar. Con respecto al TPP-11, Gabriel Boric a 10 países les envía unas cartas, solamente de estos 10 países han contestado 2, México y Nueva Zelanda. ¿Cómo afecta que no publique en el fondo el TPP-11 el gobierno? ¿Cómo afecta a la economía y cómo afecta también políticamente? Tú comprenderás que el gobierno está haciendo esto cuando le gusta el contenido del acuerdo. Esa es la verdad. El problema es, tú no te gusta el contenido del acuerdo, o no lo apruebas, o modifica el acuerdo a través de sus mecanismos de modificación del acuerdo, que no son los side letters. Es una nueva negociación. Y Chile no tiene peso para renegociar ese acuerdo. No tiene. Somos chiquititos. Entonces, la verdad, las cosas que para este efecto, actualmente, la verdad, o te gusta o no te gusta el acuerdo nomás. Y no les gusta. Entonces, creen que por los side letters vas a poder llegar y modificar aspectos sustanciales. Y no lo vas a poder hacer. Probablemente el único tema que va a poder lograr muy aisladamente es un compromiso bilateral eventualmente para que esos países eventualmente no hagan uso eventualmente del mecanismo de solución de controversia que tiene el tratado y se vayan a los acuerdos bilaterales que ya tenemos vigentes en esa materia. Pero esa cosa no todos te la van a aceptar. Y no solamente no todos te la van a aceptar, no es la base para llegar y decir, como lo hace José Miguel Ahumada actualmente, que va a hacer una política industrial del litio con Bolivia y con Argentina. Yo he preguntado estos días que me digan a mí cuál es la política industrial de Bolivia y Argentina. Me dicen a mí que además la empresa del litio boliviana hoy día está prácticamente quebrada. Actualmente. No han hecho nada. Nada. O sea, yo lo que quiero decirte es que no le corresponde a un subsecretario de Comercio definir una política industrial. Eso es lo que he dicho en todas partes. Porque una política industrial, primero que nada, por algo no la tenemos. ¿Eh? Por algo Chile no hace política industrial. Porque cuando se hizo, lo hizo Ibáñez, para que tú sepas, eventualmente. Lo hizo Pinochet con la madera, actualmente con un decreto de fomento forestal, y el efecto principal que produjo, eso aumento de población. Hubo aumento de población, pero no hubo otro tipo de sinergias de desarrollo eventualmente, efectivamente especial. Entonces, lo que te quiero decir efectivamente es que estas intervenciones productivas, por así decirlo, son muy controvertidas. Entonces, por algo nosotros no lo hemos hecho, no tenemos la escala, no tenemos el tamaño de país para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que tú te tienes en esto, que uno de los motivos para que tú sepas, Gretchen, por la cual Liz Truss está fracasando. Porque ella es parte de un grupo en el Partido Conservador que finalmente, hoy día, ella estuvo en otra parada antes, pero hoy día eran partidarios de salirse del acuerdo con la Unión Europea, ¿no es cierto? Pero la lógica detrás de salirse era convertir a Inglaterra, volver a recuperar competitividad sobre la base de llegar y bajar unilateralmente sus barreras arancelarias. ¿Ya? No hacer este juego bilateral o depender de una política comunitaria como lo era la Unión Europea, ¿ya? Pero te quiero tratar de decir que cuando tú bajas unilateralmente, efectivamente, arancel en esas condiciones, tienes que hacer otro tipo de cosas eventualmente, que ella lo intentó hacer y fracasó. Bajar impuestos, hacer que la economía eventualmente se te vuelva eventualmente menos distorsionada y llevar todo a los grados de competitividad, que es lo que precisamente propuso su canciller, su ministro de Hacienda, y lo que precisamente le rechazó su propio partido.
Sobre todo en un momento que los costos de energía, sobre todo con la inflación, sobre todo eventualmente en un momento en que los tipos, el país entero estaba efectivamente como asfixiado. Entonces, ella creía que iba a ser la nueva Margaret Thatcher y la mandaron cascando, porque no lo son. Entonces, eso es la crítica que yo le dirijo a Axel Kaiser y a los Milley, cuando vienen a vender de que en el fondo la estrategia para enfrentar a Boric es también proponer bajas de impuestos y otros. No les va a ir bien, les va a ir mal, les va a ir igual que la Liz Truss. Les va a ir igual. O sea, acá en Chile, eventualmente, el hecho de nuestro capital comercial, en todos los acuerdos que se han venido negociando en los últimos 30 años, le ha dado al país un capital, no solamente por acceso de mercado, sino que nos ha dado un capital de credibilidad que ha favorecido la inversión, que ha desarrollado eventualmente también un nivel de fortaleza económica muy potente, que si tú lo pones en duda, tú no puedes llegar y decir que vas a sustituir el Asia-Pacífico por un acuerdo con Bolivia y Argentina. No puede. Es que es como demente. Es que realmente es chalado, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, tú cuando... Y además los gallos eventualmente suponen eventualmente que pueden llegar y hacer esto en breve tiempo. Mentira. Entonces, ellos no tienen política comercial. Y para evitar no tener política comercial, eventualmente la han justificado diciendo que van a elaborar una política económica eventualmente que supone un desarrollo industrial que no tenemos la población, no da credibilidad de poder hacerse. Entonces, esto que debió haber sido zanjado a nivel de ministros o a nivel del presidente, no lo es, sino que tienes a un subsecretario haciendo lo que no le corresponde. Y él se jacta en sus redes sociales en los últimos días de demostrar que tiene grandes amigos como pares y elige justamente al secretario de Comercio inglés. Y te quiero decir que Greg Han, efectivamente, es nada menos que un tipo muy ligado eventualmente al otro competidor, que era el ex ministro de Hacienda eventualmente, Xuna, que perdió. Pero eran liberales esos gallos. Así que esta especie de tercermundista, secretario de Comercio que además quiere hacer una política cepaliana, estructuralista, de los años 30 en Chile, y quiere volver a llegar y convertir a Chile poco menos que en Yugoslavia, que se jacte de tener amigos actualmente de un gobierno que está defenestrado actualmente, que además están en paradas completamente distintas. Tú te das cuenta que es ridículo. Eso es lo que quiero decirte. Se ve ridículo. Yo en algún momento, ¿tú te acuerdas cuando se cerró Maersk en San Antonio? ¿Ya? Cuando se cerró Maersk, yo tuve una discusión porque empecé a hacer algunas opiniones en público respecto de lo que me parecía demente, de que los ministros de Sebastián Piñera no agarraran el avión eventualmente y se fueran a discutir con Maersk en Holanda, actualmente, y para llegar y decirles, ¿sabes qué más? Hagamos lo que sea, actualmente, pero no se vayan, por así decirlo. Se me llamó por teléfono el entonces ministro del Trabajo, ¿ya? Que era Nicolás Monkeberg, que después asumió como embajador en Argentina. Y Nicolás, con el cual habíamos sido diputados en la Cámara, eventualmente, en el fondo me dijo, te quiero escuchar. Entonces yo le dije, ¿cómo es posible que tú no agarres el avión y te vayas para allá? ¿Cómo es posible que tú termines respondiendo eventualmente, siendo ministro eventualmente, a un cierre de esta naturaleza, que eran elaboraciones de contenedores, concursos de peluquería para la gente que quedaba desempleada en San Antonio? ¿Cómo tú me vienes a decir que lo único que tú tienes como para poder llegar y mitigar el impacto de esos son cursos eventualmente de peluquería? ¿No? ¿Cómo es posible eso? Y parte del problema es porque tú no eres conocido, no hay ningún ministro de este gobierno que sea conocido afuera. Ninguno. Desde que en la época que yo tenía algo que ver, entonces los ministros dentro de todo actualmente desarrollaban lazos, vínculos, tenían vínculos. ¡No los tienes! Si eso es mi crítica cuando traen a la Cayetana Álvarez Toledo, Pablo Iglesias, no hay vínculo. Gretchen, mentalicémonos, no existen vínculos, no los conoce nadie a estos tipos. Y no solamente al ministro de Trabajo, a la Urrejola, nadie. Entonces, tú comprenderás que estas personas eventualmente no tienen redes, no tienen vínculos afuera. Y algunos se han jactado de tenerlos, fíjate. Tú tienes una ministra de Medio Ambiente que se ha jactado al mismo tiempo de llegar y estar en cada una de las reacciones de los eventos internacionales ambientales principales, eventualmente.
pero no se nota, no se traduce eso en política, ¿te fijas o no? Tú tienes hoy día a Chile importando una vacuna bivalente eventualmente que es experimental para llegar a hacer una quinta dosis. Y tú tienes en este instante a la autoridad hoy día, sanitaria, eventualmente controvertida eventualmente porque le está aumentando una nueva ola. Hasta Jaime Mañalich salió hoy día diciendo que había que reponer las mascarillas en el transporte público. Y tú lo que tienes en este instante es que la autoridad no tiene manejo sanitario. Y tú tienes a Cuadrado, Carlos Cuadrado, que es subsecretario de Salud, eventualmente controvertido, porque este es uno de los que posteaba en el reventón social, ¿ah? Jodiendo a Carabineros. Y el tipo además hace poco eventualmente llegó y promovió el voto de los presos, si tú recuerdas bien, eventualmente como un gran tema, y tuvo que recular en un determinado momento. Y finalmente esos presos terminaron todos votando por rechazo. Yo te quiero tratar de decir, Gretchen, que tú no tienes gobierno, no tienes personas que tengan peso, que sean validados, que digas por último que vienen a hacer una tarea y que los tipos te pueden describir adecuadamente lo que van a hacer y tú puedes monitorearla. Uno de los senadores del Frente Amplio, que es el de Revolución Democrática, que ya no me acuerdo cómo se llama siquiera eventualmente, en el Mesa Central este fin de semana llegó y dijo que no hay que juzgar a las autoridades por lo que posteaban antes, sino que por lo que hacen. Bueno, como si estuvieran haciéndolo muy bien, fíjate. Como si estuvieran haciéndolo muy bien. Juzguémoslo por lo que están haciendo. No están haciendo nada. Nada. Tomás, hablando de hacerlo mal, hay una pregunta para ti, porque dice, Pablo te está preguntando qué piensas sobre la detención de la teniente Javiera Navarrete, que pide 24 años de cárcel por hacer cantar la canción nacional a unos jóvenes para el estallido. ¿Qué te parece esto? Hablando de hacerlo mal, ¿no? Hay una querella recientemente interpuesta por Nubia Vivanco, que ha sido acogida a tramitación. Yo tengo dudas acerca de la dimensión de esa querella, porque además manda a citar, a declarar a medio Chile, desde Piñera, desde Giorgio Jackson, Boric, desde todos los actores que han estado postulando. O sea, es una querella que es parecido a lo que ocurrió para el 27F, el 2010, con motivo, que además fue investigado por Solange Huerta en la fiscalía, y después le dan como premio Bachelet el nombrarla en el Sename, que es una vergüenza, porque en el fondo cualquiera podría haber dicho eventualmente que le dieron ese premio para que no la investigaran. Esa es la verdad. Bueno, aquí es igual. Tú lo que yo entiendo con Nubia Vivanco está tratando de llegar y generar un debate eventualmente sobre el sesgo anticarabinero. El sesgo anticarabinero es 2-3 años. Y cómo se ha finalmente generado una situación de vulnerabilidad para eso efectivo. Y yo creo que ella tiene razón en ese punto. Creo que puedo discutir acerca de cómo lo está polemizando, si es que llevarlo a los tribunales le va a ser muy útil o no. Pero es una polémica que está dirigida hacia la fiscalía al final. Y que la fiscalía es la que finalmente es el ente que ha terminado perjudicando, por así decirlo, la eficacia policial. Y yo creo que ellos tienen razón. Yo me metí en este caso y yo ubiqué, porque no alcanzamos a conversar, a Nubia Vivanco, porque si tú recuerdas bien, yo me vi envuelto en los hechos del incidente de Pío IX en octubre del 2020. En esos eventos que terminaron con ese muchacho de 16 años de Puente Alto, eventualmente río abajo del puente, el carabinero de Fuerzas Especiales fue procesado. Finalmente terminó absuelto, para que tú sepas, ese carabinero. Pero yo finalmente lo defendí. Y lo defendí porque además publiqué efectivamente en mis redes algunas cosas que había recibido. Y a mí la Patricia Muñoz, por indicación de la Fiscalía, me mandó la PDI a mí. Me mandó la PDI para llegar y justamente porque yo había dado a conocer antecedentes privados del menor. Y la verdad, las cosas que no tenía pie ni cabeza lo que estaban haciendo, me estaban tratando de amedrentar. Y yo puse en cuestión eventualmente esta trenza de la Patricia Muñoz, que por mucho que era la defensora de la niñez, previamente había sido fiscal. Y había estado en la fiscalía, al punto que hoy día quiere ser fiscal nacional. Y era una trenza con la Jimena Chong y otra gente ha hecho esa fiscalía para llegar y politizar la fiscalía, para que estamos con cuentos. Entonces, la verdad, la cosa es que yo intervine en el caso que Nubia Vivanco estaba llevando, actualmente defendiendo a ese carabinero. Yo nunca traté con ella, sino que traté con la familia de ese carabinero, porque ese carabinero, además, joven, que había entrado solamente semanas antes a Fuerzas Especiales, provenía de una familia de puros carabineros.
los propios carabineros. Ellos se contactaron conmigo. Y ellos se contactaron conmigo y yo sentí con mucha angustia actualmente todo el proceso, porque este tipo estuvo además con arresto domiciliario por mucho tiempo. Y al mismo tiempo tuvo que llegar y sufrirlo. Si yo sentí el efecto del abuso contra carabineros actualmente de parte de gente que los quería estigmatizar. Y gente que no tenía ninguna mala fe. Cero. Entonces, en este tema, actualmente, te voy a decir con toda sinceridad, se repite. Y se repite con N gente. ¿Ya? Tú tienes hoy día a Daniel Stingo tirándose contra Ricardo Lagos Weber, que ninguno de los dos particularmente me cae bien. Porque la verdad es que Ricardo Lagos Weber yo lo creo bastante oportunista. Ricardo Lagos Weber apoyó a Pruebo. Ricardo Lagos Weber apoyó al DJ Méndez. Entonces es un oportunista. Yo tengo muy mala opinión del senador Lagos Weber. Tengo muy mala opinión. Y la tengo desde antes que fuera senador. La tengo desde que lo conocí en el 2005, para ser sincero, en el comando Bachelet. Pero más allá que yo no tenga buena opinión, se trenzan en una discusión porque efectivamente Ricardo llega y se queja actualmente de los posteos de Jackson, de Grau y las excusas que dan. Y al mismo tiempo tercia en la discusión con respecto a carabineros, por así decirlo. Stingo le dice que en el Senado, al frente, él tiene a la Campillay, efectivamente, que perdió los ojos por la acción de un carabinero. Efectivamente hay una condena, pero lo que te quiero decir, efectivamente, esta estigmatización de los buenos y malos, este maniqueísmo político de los buenos y malos, que los que protestaban eran buenos y los que carabineros eran malos, es fatal, porque la verdad la cosa es que no es correcta. Y le entra a llegar y controvertir a un gobierno que tiene que llegar a respaldar a su fuerza policial. Porque tú no puedes suponer de que tú tienes una fuerza policial de puros psicópatas que quieren llegar y salir a calle a llegar y matar a gente. Y eso es lo que han tratado de llegar y vender esta gente. Entonces ahora se encuentran que no tienen credibilidad para llegar e infundir respeto a la autoridad policial de su propio gobierno. ¿Ya? Entonces tienen ese problema ellos, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, yo no tengo idea quién está detrás de la querella de Nubia Vivanco. Y yo no me imagino que eventualmente ella está operando sola. Yo creo que hay a lo menos gente en la suboficialidad de carabineros que se siente muy vulnerable y que quieren que alguna gente levante la voz por ello. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es una cosa que es evidente. Es evidente. Y yo creo que es una voz que la oficialidad, la superioridad de carabineros no puede llegar a ignorar. No puede ignorar, no lo puede convertir en un problema interno, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Se le corresponde a la autoridad de carabineros, por un lado, no pelearse con el gobierno, pero tiene que llegar y justamente a ser efectivo eventualmente y respetar a su propia autoridad. Y este gobierno tiene que demostrar eficacia. No va a poder lograr demostrar que son perros contra la delincuencia mientras no demuestre eficacia. Fíjate que hoy día o ayer, tuviste una mujer con sus 2 hijos, nuevamente con un portonazo, eventualmente que la dejaron ahí, nuevamente ahí en la Costanera Norte, eventualmente ahí. Y los niños ahí, despavoridos, muertos de miedo. Y todo grabado, se veía ahí. Y se veía como los tipos las dejaban ahí afuera y por suerte alguien los recogió y los auxilió. Pero yo te quiero tratar de decir, efectivamente, mientras este gobierno no demuestre eficacia y no demuestre capacidad de llegar y justamente prevención general, que esto se estudia en derecho en segundo año. Es parte de la parte general de derecho penal. Entonces, si tú no eres capaz de demostrar disuasión, prevención general, la autoridad vale hongo. Da lo mismo la Carola Tobar que llegue a interponer querella. Da lo mismo que la Carola Tobar vaya a un funeral. Da lo mismo que eventualmente haga la declaración que está consternada. ¿Ah? O da lo mismo que el subsecretario de Interior diga que va a traer pistola, electroshock. Eso no sirve nada. O da lo mismo que Boric diga que es un perro contra la delincuencia. No sirve para nada. Para nada. Tomás, a 3 años del famoso estallido, ¿tú cómo lo consideras? ¿Esto fue una insurrección organizada o fue efectivamente un estallido social? Quizás lo pasa. Y de pasada, recordar que mañana van a salir 25.000 carabineros a exponerse a una situación altamente compleja sin ningún poder. ¿Sabes? ¿Cómo lo ves? Es evidente que no fue espontáneo, eso no cabe la menor duda. El problema radica en que ese debate yo nunca lo he entretenido. En la misma discusión con si es que el COVID fue
intencional en un laboratorio chino. Es inútil. Ojo, ojo, ojo. Disculpa, Tomás, que te interrumpa. Me han llegado 3 penalizaciones por hablar del... Así que no, hay que decirlo con una... eh, No entiendo. ¿Hablar resfrío, qué? di resfrío. No, porque Es que no COVID, pueden sí. decir, no lo digas, Tomás, que me llegan penalizaciones, disculpa. Me pueden Ah, cancelar el ya canal. entiendo lo que tú quieres Ya, decir, ya entendí. Es como gracias. si que es que no lo entendía, ya no lo Ya, entendía. Yo lo que quiero tratar de decir, efectivamente, es la misma discusión, eventualmente. Es una discusión inútil. ¿Y por qué es una discusión inútil, efectivamente? Porque ya tenemos el problema. En el fondo, las democracias, Gretchen, son vulnerables. Son tremendamente vulnerables. Lo son en Estados Unidos, lo es en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra, que eventualmente los rusos llegaban y envenenaban con plutonio eventualmente a rusos que estaban asilados en Inglaterra. O sea, nuestras democracias son vulnerables. Hoy día en un consulado chino en Alemania, hubo una manifestación de chinos afuera del consulado actualmente y los efectivos del consulado agarraron a uno y empezaron a sacar la mugre adentro actualmente hasta que la fuerza policial intervino eventualmente y rescató a la persona que estaba ahí adentro. Si yo lo que te quiero tratar de decir eventualmente es de que nuestras democracias son vulnerables. Son tremendamente vulnerables. Ha tenido 16 vuelos iraníes a Chile eventualmente desde enero eventualmente. Tú tienes actores externos en Chile que quieren intervenir. Eso no cabe la menor duda. Pero el éxito de esos actores, Gretchen, no depende de ellos. Depende de cuán vulnerable está tu propio país y tu propia democracia. Ahí el único antídoto que tú tienes actualmente es mejorar tu capacidad interna, por así decirlo. Es nuestra tarea, no es la tarea externa. Si no saco nada con llegar y especular, así que aquí eventualmente tú tuviste agentes venezolanos o cubanos que llegaron y eventualmente se organizaron adecuadamente, probablemente los hubo, y probablemente tú puedes, creo que en estas filtraciones que hubo ahora, de estos correos con el Estado Mayor Conjunto actualmente, hay una historia de detalle de cómo se fue produciendo en tiempo real, las 23 estaciones que se incendiaron, cómo se fue dando el reventón en tiempo real. Y tú te das cuenta cuando empiezas a ver eso, que basta leerlo eventualmente para darte cuenta que eventualmente hay una sincronía, por así decirlo. O sea, no es una cosa que sale espontáneamente, por así decirlo, porque los métodos requieren efectivamente capacidades de acción mayor, se requiere mucho más capacidad. Entonces, efectivamente, yo no dudo que hubo intenciones de gente organizada para llegar y operar. Como tampoco dudo que hay una relación entre estos 54 convocatorias a protesta mañana. Hay un hilo conductor en todos ellos. Pero el éxito de eso, ¿ya?, no depende eventualmente de ellos, depende eventualmente de cuán débil está. Y el problema que tenía tanto Piñera como la que tiene este gobierno, en el caso de Piñera, es que el gobierno de Piñera eventualmente reaccionó mal. En el fondo, eventualmente, lo peor que pudo haber hecho fue la declaratoria de emergencia eventualmente el 18 de octubre. Esto fue un día viernes, para que tú sepas, eventualmente fue un error, fue un profundo error. Y reaccionó mal. Debió haber tenido otra forma de reaccionar eventualmente que hubiera llegado justamente tenido un mejor manejo. Y si tú empiezas a ver la historia de cómo se dieron las conversaciones, el comité de seguridad, hubo 2 comités de seguridad, Espina venía desde fuera, se le notificó a último minuto. Mira, los tipos improvisaron la reacción. Y eso también es un problema, porque cuando tú decretas un estado de emergencia, tienes que saber cuáles son tus objetivos, qué es lo que vas a hacer, cuándo entras, cuándo sales. Ni siquiera se sabía si iban a declarar Santiago o el resto del país en estado de emergencia. No tenían nada. Son los que ellos eventualmente, además creyeron que estaban decretando poco menos que un estado de emergencia con facultad de estado sitio, y no fue así. Entonces se dieron cuenta que en realidad no tenían capacidad. Bueno, en este caso concreto al revés, en el caso de Boric al revés. Como tú tienes al gobierno entero con gente que fueron agitadores de ese reventón, en el fondo tú no tienes una autoridad de gobierno que sepa cómo llegar y enfrentar mañana. Podrá llegar y decir, voy a lanzar a 25.000 carabineros afuera. Podrá llegar a tener un plan de acción respecto a las 54 protestas. Pero objetivamente hablando, tú tienes a gente dentro del gobierno que realmente no... ¿Qué pasa si tienes muerto mañana? ¿Qué pasa si tienes eventualmente... ¿Hasta dónde llegas en la capacidad de reacción?
¿Cuáles son tus objetivos para reacción? Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es? Simplemente llegar y esperar que los secundarios aparezcan eventualmente y empezar a dispersarlo. ¿Esa es la estrategia? ¿Qué pasa si tenéis gente eventualmente con ganas de hacer acciones más resueltas, por así decirlo? Y que no sea solamente un incidente callejero. ¿Qué pasa si que tú tienes agresiones a personas eventualmente? Ya las has tenido eventualmente. Por lo tanto, ¿qué pasa si que mañana si te da agresiones? ¿Qué pasa si que tú tienes efectivamente buses del Transantiago eventualmente nuevamente quemados? ¿Qué pasa si que además hay gente adentro de esos buses que los quemas? ¿Ah? ¿Qué pasa si que tú tienes, como se contó en la historia ayer en el 13 eventualmente, o no sé en qué canal, la historia eventualmente, el bombazo eventualmente en una estación del Transantiago eventualmente? ¿Qué pasa si tú tienes en un paradero micro? ¿Qué pasa si tienes una situación con un bombazo real ahí? ¿Ah? ¿Qué pasa si lo tienes? Creo que encontraron una bomba en un bus hoy día, actualmente, en un determinado momento. ¿Qué pasa si tú tienes eso? Tomás, te hago una No, consulta. pero es que eso, ¿Sí? perdona que te lo diga, pero tú lo que tienes hoy día es la sensación de que tú tienes un subsecretario del Interior, que es Manuel Monsalve, que es sensible a eso. Entonces, él probablemente tiene un plan de acción que ha trabajado con Carabineros, con la autoridad policial y todo lo demás está funcionando. Pero tiene respaldo político ese sujeto. No lo tiene. Entonces, tú tienes a todos estos otros tipos dando explicaciones por su posteo, pero no tienes un gobierno consciente del problema, porque además la gente que está agitando esta cosa son sus propios partidarios. Son sus propios partidarios, son las personas que han estado trabajando. Hoy día Exante eventualmente da a conocer eventualmente un plan de operación del PC, eventualmente para llegar y mantener eventualmente una acción callejera, eventualmente una acción de agitación social, por así decirlo. Y además se te está dando todo esto, Gretchen, cuando ya empiezas a tener protestas en distintas comunas por el desempeño económico, por las alzas, por la inflación, por el tema efectivamente de otro. Y también tú tienes un ámbito parlamentario, tienes a la Pamela Giles todavía enarbolando un sexto retiro, ¿ya? Y tú los tienes jugando eventualmente a la presión callejera. Tú tienes a la Tere Marinovich jugando con una 22, ¿ya? Te quiero Con una preguntar, Tomás, una cosita. Lo que pasa es que tú comentaste que te llegó información de 54 convocatorias a protestas. A ver si pudieras contarnos de eso. O sea, porque, oye, te voy a decir, no soy el único que lo ha recibido, te voy a decir. O Ujú. sea, esto es una cosa que se viralizan por WhatsApp. Yo me he dado cuenta, porque normalmente yo funciono en redes abiertas, pero yo me he dado cuenta que mi WhatsApp eventualmente está empezando a saltar por todos lados actualmente y recibo mucha tontera actualmente. Y yo, para serte sincero, tomo todas esas cosas con beneficio de inventario. Pero cuando hoy día sube por otro lado, actualmente que habían más de 20 convocatorias, cuando recibo que son 54, que las conté, porque dije voy a contarlas, y son 54, actualmente, son 54, las empiezo a ver, y son todas verosímiles, ¿eh? Hay como tres en Providencia mañana, en Santiago está plagado, pero no solamente en Santiago, ¿eh? Te quiero decir, efectivamente, en regiones esta cosa es importante, en Valdivia, no, esta cosa es, hay pretensiones de convertir esta cosa eventualmente por todos lados, por así decirlo. Yo, además, te quiero decir, yo no recibo informes de orden y seguridad, no estoy dentro, yo soy un ciudadano común y corriente, así por lo tanto no me corresponde recibir ese tipo de cosas. Y además cuando me llegan a través de vías informales, no me llegan a través de vías muy, muy, muy formal. Y yo los tomo, como te digo, con beneficio de inventario, como te digo hace un minuto atrás. Pero quiero decirte con sinceridad que son verosímiles. Entonces, mañana, porque a mí me llama la atención, te puedo decir una cosa, a mí me llama la atención en estas semanas que el gobierno empezó a agudizar un relato tratando de disuadir la protesta del 18 de octubre. Yo decía a mí adentro, ¿por qué está disuadiendo una protesta? Así que depende del gobierno a la larga, efectivamente. Si el gobierno dice, ¿sabes qué más? Vamos a hacer otra cosa y vamos a hacer una cosa como lo que se hizo durante los primeros años de los 90, si tú recuerdas con Elwin, para el 11 de septiembre. ¿Tú sabes lo que se hacía? Elwin hacía una misa en la Moneda y se hacía un acto en el lugar a donde estaba la puerta, que la abrió después Lago, a donde estaba la puerta por Morandé. Y la verdad de las cosas que se convertía en una romería, por así decirlo, y todo bien armado, tremendamente bien armado, y súper bien contenido. Con los años esa cosa se fetichizó, ¿ya? Se fetichizó, pero al comienzo había una capacidad de reacción. Si yo pensaba que este gobierno, que recién estaba asumido, iba a tomar su fecha, porque es la fecha que le permitió ser electo, en buenas cuentas,
en algo que podía darle forma, por así decirlo, de una cosa que terminara siendo eventualmente como bueno, ahora somos nosotros la expresión de ese descontento traducido a un gobierno. ¿Qué es lo que Elwin hacía con el 11 de septiembre, no? Es lo que Elwin hacía con el 11 de septiembre. No, no. Tú tenías un gobierno como tratando de ver esta cosa como que no la podía controlar. ¿Te fijas, no? Por eso los 25.000 carabineros. Por eso voy a ser un perro contra la delincuencia. Por eso George Jackson dice, trabajemos los temas de fondo. Por eso eventualmente tú tenías a la Camila Vallejo llamando a protestar pacíficamente. Por eso empiezas a tener en la discusión sobre los posteos. Por eso tienes a estos tipos borrando sus posteos. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta que esta cosa realmente no la controlan. No la controlan. ¿Y sabes por qué no la controlan, Gretchen? Porque no hay lealtad con ese gobierno. Ese grupo humano de malestar afuera, realmente a este gobierno le importa un bledo. No es lo mismo con Elwin. Por mucho que el PC no estaba en el gobierno y todo lo demás, había deseo de que ese gobierno se consolidara, que no se destruyera. Con esta gente no lo hay. No hay deseo de convertir a Boric o a su gente en un liderazgo político de menso. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Por qué puede ocurrir? Tú puedes ocurrir que lo tienes, pero tú lo que no puedes hacer, Gretchen, tú no puedes blindar al señor Grau, al señor Valenzuela, a la señora Orellana, a la no sé cuánto, eventualmente. Te tienes que pedir la renuncia. ¡Chao, chao, chao! Y tú cuando le pides la renuncia, tú llegas y dices, ¿sabes qué más? Voy a ordenar esta cosa. Y usted no me quiere hacer caso, ¿sabes qué más? Usted no me quiere hacer caso, usted me desconoce a mí, yo lo desconozco a usted. ¿No? ¿No? ¿Usted me quiere llegar en collera conmigo? Bien, yo no soy igual que usted, yo soy el gobierno. Vamos a ordenar esta cosa. ¿Te fijas? Pero no lo hacen. No lo hacen. No se atreven. Entonces ahí tiene a Boric que hablar mañana. ¿A quién le va a hablar? ¿A quién le va a hablar? A nadie le va a creer, no le va a creer ni sus partidarios, no le va a creer sus adversarios, no le va a creer tampoco a la gente que va a ir a protestar, no protestar o que se van a sentir víctimas de eso. Diga lo que diga, va a ser una especie de pastor que va a hacer otro sermón, ¿te fijas o no? Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte con toda sinceridad, cuando a mí me dicen estas cosas, yo te digo, hay un problema de orden público en Chile. Y mientras este gobierno no demuestre eficacia en temas de orden público y de seguridad, vale un vas a tener una población que de alguna manera se va a desentender. Y este es un gobierno que está feudalizado. Entonces tú tienes a Manuel Monsalve por un lado, y tú tienes las Fuerzas Armadas por otro lado, y tú tienes al mismo tiempo a la ministra del Interior por otro lado, y tú por otro lado tienes a Eduardo Vergara por otro lado, y tú por otro lado tienes a estos otros pelotas, al señor Valenzuela en el metro, en el otro. No se sostiene. Eso es lo que quiero decirte. No se sostiene. No se sostiene. No da credibilidad. No da credibilidad. Y esa falta de credibilidad en un momento como este echa a perder el gobierno. Entonces, esa es mi discusión, no solamente con este gobierno, sino con la derecha eventualmente que lo quiere liberar, dando nuestra convención constituyente. Entonces, siguen reunidos. El domingo, Buenchumilla en Tolerancia Cero. Entonces, los tipos creen que el juego de discusión es ¿vamos a tener 135 convencionales o los vamos a tener 100 convencionales? ¿Vamos a tener paridad o no vamos a tener paridad? ¿Ah? ¿Vamos a tener cupos indígenas? ¿Qué tiene que ver lo que va a ocurrir mañana con esa vaina? ¿Qué tiene que ver? Ponte tú, te lo digo al tiro. Ponte tú que ayer se hubiera llegado a un acuerdo constitucional. Ayer se hubiera hecho un acuerdo así constitucional. ¿Hubieras evitado la protesta mañana? No. Porque no tienen nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Te fijas o no? Entonces, ese es el problema. Por eso lo que, insisto, no puedes seguir creyendo que tu constitución va a generar un proceso político que te va a aplacar eso. Y al revés, te lo va a contaminar. Porque te lo va a contaminar absolutamente. Entonces va a llegar una persona a decir, no, esa gente se va a tranquilizar en la medida que les eliminemos la AFP. No, esas personas se van a tranquilizar en la medida que nosotros le demos plurinacionalidad. No, estas personas van a tranquilizarse en la medida que efectivamente les digamos que vamos a tener una política industrial con Bolivia y con Argentina por el litio. No, estas personas eventualmente van a cambiar porque en el fondo eventualmente vamos a tener otra política sanitaria. No, esta mentira.
Ese es el escenario en el que estamos, Tomás. Hemos llegado al fin de este día lunes. Pasó volando, encuentro. Voy a hacer un pequeño comentario. Mañana, lamentablemente, los chilenos decentes nos tenemos que guardar. 25.000 carabineros van a la calle. Así que a cuidarse y a estar todos atentos también a protegernos entre nosotros, ¿no? Tú sabes que mañana, aunque mañana, ¿tú sabes por qué para mí es importante el 18 de octubre? ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de mi mamá. Has de saber que es el cumpleaños de mi mamá. Si mi mamá mañana cumple 92 años, pero no lo voy a pasar con ella, no por desorden, sino que ella va a pasarlo con unos amigos que son de toda la vida, que la van a sustraer, la van a llevar. Y tú comprenderás que a los 92 años las personas pueden hacer lo que les da la gana actualmente, y uno tendría que ser muy pequeño para llegar y decir, no es mía, y no. Si le dije que fuera nomás y la voy a ir a ver pasado mañana, pero lo que quiero decir es que a mí me divierte un poco el tema del 18 de octubre, porque para mí el 18 de octubre siempre ha sido importante, pero lo es porque es el cumpleaños de mi mamá, por ninguna otra razón, y mi mamá vive hasta el día de hoy, así que la verdad es de que yo por lo menos me río diciendo que yo por lo menos saco lo mejor del 18 de octubre. Que así sea. Oye, los espero a todos los conectados. Mañana a las 5 de la tarde vamos a estar revisando cómo se está moviendo todo por ahí, y nosotros nos encontramos el próximo lunes, Tomás. Hecho, un beso grande, y que te vaya súper Beso bien. grande. Te Igual. quiero mucho. Cariños, Igualmente, nos vemos. Cariño a todos, nos vemos. Chao, chao. Chao.